Hola gente de YouTube, aquí soy Fanfix, hoy le traigo una nueva historia, espero que te guste. Advertencia: ni imágenes o música no me pertenece, derecho a su respectivo creador. Las máscaras del horror. Tras revisar aquel lugar, la policía localizó una mascarilla similar a las utilizadas en obras teatrales y, para colmo de horrores, una careta de piel humana. Más tarde, él confesó que disfrutaba al colocárselas y mirarse en el espejo, viendo así cómo cambiaba su apariencia. Primero se quitaba la caretilla teatral y debajo aparecía la máscara de carne humana, tras cuyos orificios asomaban sus gélidos ojos celestes. Luego se despojaba también de esta, quedando al descubierto el rostro real de ese asesino enajenado. Los espantos salieron a la luz al proseguir los agentes su búsqueda dentro de la granja. El cuerpo decapitado se balanceaba desde las vigas del cobertizo, suspendido por los tobillos. Estaba abierto en canal y, más que el cadáver de una mujer, parecía una res recién faenada. Al menos eso creyó el oficial ayudante al mirar por primera vez entre las brumas de ese recinto apestoso. Sin embargo, cuando enfocó el haz de su linterna advirtió su error. La viuda que desde días atrás buscaba ya no sería una persona desaparecida. Debía avisar al sheriff, quien se hallaba registrando otro sector de la residencia. Pero, antes de ir en procura de su superior, su revuelto estómago ya no pudo aguantar más, y vomitó. Aguardaron al dueño de casa con sus revólveres desenfundados. Cuando aquel llegó, no puso resistencia. Se libró de ir a la cárcel, dado que la justicia lo declaró insano y ordenó su encierro en un manicomio. El culpable era un granjero solterón que siempre había vivido con su madre, una fanática religiosa que dominaba toda su vida. Tras morir esta, el hijo comenzó a desenterrar cadáveres en los cementerios. Los transportaba a su vivienda, donde los examinaba, tenía sexo con ellos, y se los comía. Con los cráneos fabricaba cuencos para beber sopa, y con el pellejo confeccionaba brazaletes y vestidos. Cubrir su desnudez con la piel de las fallecidas le daba placer. Pero pronto la carne descompuesta dejó de saciarlo, y necesitó sentir la calidez emanada de cuerpos humanos recién cortados. A su propiedad los vecinos la llamaron Granja de los Cadáveres. Corrió el rumor de que estaba maldita, habitada por espíritus malignos que forzaron al asesino a cometer esas aberraciones. Una vez recluido el culpable, el establecimiento fue quemado hasta los cimientos. Esta sórdida historia había comenzado años atrás, y su protagonista fue un sujeto menudito e insignificante que parecía incapaz de matar a una mosca. No obstante, su apariencia engañaba, pues se trató de uno de los homicidas secuenciales más macabros y escalofriantes de que se tenga memoria, lo cual le valió el mote criminal del carnicero de Plainfield. Edward Ed Gein, pues así se llamaba, nació el 27 de agosto de 1906 en el seno de una familia particularmente perturbada. Su progenitora padecía de esquizofrenia, su hermana fue internada de por vida diagnosticada como orate incurable, dos de sus tíos también sufrían desarreglos psíquicos, y su único hermano era alcohólico. Este hombre siempre residió en una pequeña granja de Estados Unidos en la localidad de Plainfield, Wisconsin, y se ganaba la vida haciendo reparaciones para sus vecinos. Nunca se casó, y compartió su vivienda hasta ser un adulto junto con su madre, mujer de religiosidad exacerbada que no permitía a su hijo mantener relaciones sexuales normales. En el año 1945 la señora falleció víctima de un ataque cardíaco, y el ya por entonces inestable Ed caería en un declive aún más pronunciado de su frágil razón. Comenzó a merodear por el cementerio local con su vieja camioneta. Los lugareños veían esa costumbre como otra de sus excentricidades. No podían imaginarse, claro está, el verdadero motivo que lo impulsaba a emprender aquellas raras excursiones. Desenterrar cadáveres femeninos, para ejercitar sobre ellos lúgubres actos de necrofilia. El 8 de diciembre de 1954 la apacible tranquilidad del poblado colapsó luego de que un granjero ingresó a la taberna regentada por una viuda de apellido Hogan. La propietaria no se hallaba presente, pero lo que sí se observaba muy nítido, esparcido en el piso del establecimiento comercial, era un impresionante reguero de sangre que llegaba hasta la puerta de entrada. Tras darse noticia del hecho al sheriff, este comenzó a trabajar de inmediato, junto con su personal, en la búsqueda de la desaparecida, y se llevó a cabo una minuciosa investigación, partiendo de la creencia que la señora había sido reducida mediante golpes que le ocasionaron pérdida de sangre y, acto seguido, él o los atacantes la secuestraron, introduciéndola a la fuerza dentro de un vehículo que se habría estacionado frente a su comercio. En las indagatorias fueron interrogadas decenas de personas, pero a pesar de los esfuerzos policiales, nada se sabía respecto del paradero de Mary Hogan. El nuevo crimen perpetrado por Edward Gein se produjo el 16 de noviembre de 1957.
Entró a la ferretería del pueblo y realizó una compra. Una vez concluida la operación mercantil, en lugar de entregar el dinero, con su rifle calibre 22 le disparó en la cabeza a Bernice Warden, la madura dueña de ese negocio. Después, y tal como había hecho con su primera víctima, arrastró el cuerpo inerte y sangrante hasta su furgoneta partiendo rumbo a su casa. En esta ocasión le resultaría fácil a la policía localizar al culpable puesto que la Occisa, al registrar la compra efectuada, había anotado el nombre del asesino en la boleta. Raudamente el sheriff y sus subordinados se apersonaron en la granja del principal sospechoso con la intención solo de interrogarlo pues, pese a la delatora evidencia que había dejado en la ferretería, a los agentes aún les costaba concebir que el aparentemente pacífico campesino fuera responsable de la violenta agresión. La opinión de los pesquisas cambiaría abrupta y dramáticamente cuando, al revisar el galpón del solitario granjero, descubrieron con horror aquel mutilado cuerpo colgado del techo mediante un gancho. Esparcidos por allí, además de las tétricas máscaras, hallaron basura, revistas pornográficas, y toda suerte de desechos, incluidos trozos de cadáveres, dentaduras postizas, fundas de cuchillos fabricadas con piel humana. Y en la cocina fue ubicada una colección de cráneos aserrados que se usaban como ceniceros. Los médicos forenses detectaron los restos de únicamente 2 mujeres victimadas. Los otros despojos humanos pertenecían a cadáveres que el psicópata había desenterrado tras profanar sus tumbas. Resultaba notorio que, a despecho de la inaudita crueldad exhibida, el causante de tan monstruoso zafarrancho estaba, según menta el dicho popular, más loco que una cabra. El tenebroso homicida Ed Gein lograría ascender a un elevado sitial dentro de los anales del espanto y serviría de modelo para la exitosa novela Psicosis nacida de la inspiración literaria de Robert Bloch, y que fue trasladada a la gran pantalla por el extraordinario Alfred Hitchcock. La justicia admitió que este individuo había cometido sus crímenes en estado de aguda demencia, y gracias a ello no fue ejecutado, sino que concluyó calmadamente su existencia tras pasar largos años recluido en un hospital psiquiátrico. El 26 de julio de 1984 falleció por insuficiencia cardíaca. Sus restos mortales terminaron sepultados junto a los de su querida madre bajo la tierra del cementerio de Plainfield que tiempo atrás fuera mudo testigo de sus aberrantes incursiones. Texto de Gabriel Antonio Pombo. El cucuy y la niña que no creía. En un pequeño poblado rodeado de enormes y frescas montañas, vivía una niña llamada Catalina. A diferencia de los demás niños, Catalina no creía en el cucuy. Se burlaba de sus amigos cuando se asustaban al escuchar su nombre, asegurando que era solo una historia que les contaban sus papás para que estuvieran quietos y no hicieran tantas travesuras. El cucuy no existe. Solía exclamar con una sonrisa burlona, sus ojos brillando con un desafío infantil. Una noche, mientras todos dormían, Catalina decidió explorar la vieja casa abandonada al final de la calle. Ya que era una niña curiosa y traviesa, la leyenda del cucuy no hacía más que aumentar su intriga. Los vecinos aseguraban que en esa casa habitaban espíritus malignos y que el cucuy la utilizaba como escondite. Catalina, llena de valentía, pero también de una pizca de imprudencia, abrió la puerta crujiente y entró. La casa estaba sumida en una oscuridad total, tan espesa que parecía tangible. La niña encendió la linterna de su celular y comenzó a explorar las habitaciones polvorientas. De repente, un gélido viento sopló apagando la luz, sumiéndola en una oscuridad absoluta. Escuchó un susurro escalofriante, como si miles de voces susurraran su nombre. Su corazón palpitaba con fuerza, como un pájaro atrapado en su pecho. Bajar las escaleras de madera fue una tarea lenta y aterradora. Cada escalón que pisaba crujía como si protestara por ser molestado. La oscuridad parecía absorber la tenue luz de su celular, convirtiéndola en una luciérnaga insignificante. Al llegar al fondo, encendió la linterna con más intensidad y se encontró con una escena que heló su sangre. En el centro de la habitación, sentada en una vieja silla de madera, había una figura oscura. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero Catalina podía sentir la intensa mirada que la observaba, como 2 brasas incandescentes en la oscuridad. Un hedor a azufre y carne podrida llenó sus fosas nasales. ¿Quién eres?, preguntó Catalina, tratando de mantener la voz firme, pero su voz temblaba como una hoja seca. La figura se levantó lentamente, arrastrando los pies como cadenas. Catalina retrocedió hasta chocar contra la pared fría. ¿No crees en mí, pequeña?, preguntó una voz profunda y gutural, como el rugido de un animal salvaje. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Era la voz del cucuy, más aterradora de lo que jamás había imaginado.
En ese momento, comprendió que había cometido un grave error. Por favor, no me hagas daño, suplicó Catalina con los ojos llenos de lágrimas, su voz apenas un susurro. El cucuy se inclinó sobre ella y susurró al oído. Yo solo quiero jugar contigo, pequeña. Pero este juego tiene reglas muy simples. Si pierdes, te quedas conmigo para siempre. Antes de que Catalina pudiera reaccionar, sintió unas manos frías y huesudas agarrarla por los tobillos. Un grito desgarrador se escapó de sus labios mientras era arrastrada hacia las sombras, hacia la oscuridad eterna. A la mañana siguiente, la casa abandonada estaba vacía. Catalina nunca volvió a ser vista. Los vecinos aseguraban haber escuchado gritos desgarradores durante la noche, pero al amanecer, la casa estaba tan silenciosa como siempre. Y así, la leyenda del cucuy se hizo aún más fuerte, sirviendo como una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a dudar de su existencia. El escudero del diablo. Espada en mano y vistiendo su uniforme militar, Gilles de Rais recorría sus tierras. Junto con su corte de encapuchados, pasó desdeñosamente al lado del cadáver de aquel sacerdote que había osado desafiarlo. Apenas quedaba el esqueleto, cubierto de jirones de su toga negra. La osamenta del religioso yacía sentada, y verla causaba escalofríos, mientras cráneos y huesos de otras víctimas se calcinaban en una fogata. El aristócrata siguió su camino y se aproximó a la fosa donde arrojaba los cadáveres. Los buitres salieron volando de allí, chillando molestos por la intromisión. Sus presas humanas ya eran restos óseos, las alimañas y la naturaleza habían cumplido su obra de destrucción. Ni siquiera se había molestado en mandar que enterrasen a los cuerpos. Tan grande era entonces su poder y su impunidad. Tras haber sellado su pacto con las tinieblas, a nada le temía. Sin embargo, el gran barón Gilles de Rais, al cual, entre otros motes criminales, se le conoció como el escudero del diablo, no siempre fue un brutal asesino. Se trató de un personaje casi mítico a quien se consideró un héroe medieval de los franceses, dado que fue un notable guerrero en la lucha de su pueblo contra los británicos, llegando incluso a ser nombrado escudero de la famosa heroína y visionaria cristiana Juana de Arco. Lastimosamente de poco le valdrían estos méritos y las altas prendas personales que en apariencia lo engalanaban, pues había un costado oscuro que se fue apoderando cada vez más de él con el andar del tiempo. Cuando Juana de Arco resultó capturada por los ingleses y, posteriormente, ejecutada, su escudero volvió desconsolado a sus posesiones, abandonando para siempre la vida castrense. En sus castillos se dedicó a la nigromancia y a la búsqueda de la piedra filosofal de los alquimistas. Para ello contrató a Francois Prelati, un presunto mago y alquimista italiano, que lo vinculó a la magia negra y a las prácticas de hechicería, como forma de conseguir la preciada piedra filosofal. Gilles de Rais seguía gastando ingentes cantidades de dinero sin encontrar la ansiada contraprestación, así que, desesperado, aceptó el consejo de Prelati de celebrar misas demoníacas. A cambio de la obtención de poderes supremos, suscribió un pacto con Satán en el cual el príncipe de las tinieblas, conforme aduciría el mariscal, lo conminó a sacrificar niños en su honor. Luego de realizada su primera ofrenda al maligno, el noble adquirió el gusto por la sangre y, secundado por sus subordinados, empezó a seducir infantes de clase baja, a los cuales atraía mediante la promesa de que servirían de criados en sus posesiones. Una vez dentro de sus castillos, el enajenado los hacía asesinar sádicamente. Arrancaba las cabezas de aquellos inocentes, no sin antes someterlos a inenarrables tormentos y vejámenes. Mandaba que los cadáveres fuesen arrojados a fosas abiertas en sus campos, tarea que encargaba a un grupo de fieles servidores vestidos con túnicas y capuchas oscuras. Dejaba que cuervos y buitres se alimentasen con la carne en descomposición de los infelices occisos. Los rumores de estos homicidios satánicos llegaron a oídos del obispo de Nantes, Jean de Malestroit, el cual ordenó que se abriera una investigación de los hechos. Así fue como el 13 de septiembre de 1440 el obispo de Nantes atribuyó oficialmente al barón Gilles de Rais los cargos de herejía, asesinato de menores, pactos demoníacos, y numerosos delitos contra natura. 2 días después, las tropas monárquicas lo detuvieron sin que ofreciera resistencia. El juicio se formalizó durante un mes en el castillo de Nantes. Aunque al principio el arrestado negó la responsabilidad que se le imputaba y trató con desprecio a sus interrogadores, más tarde, ante el temor de ser torturado por la Inquisición, cambió de parecer, y se declaró culpable de haber inferido muerte, sodomizado, y sometido a suplicio a 300 niños y adolescentes, aunque nunca se determinó con certeza la cifra exacta de sus víctimas.
El 22 de octubre de 1440, pidió públicamente perdón por sus desmanes y, 4 días más adelante, fue ahorcado junto a 2 cómplices. En atención a su calidad de noble, los jueces mandaron que solo fuera quemada una parte de su cuerpo, y no la totalidad del cadáver, cual era la costumbre, y sus restos fueron incinerados. Antes de ser segada su vida, el condenado recibió la asistencia espiritual que había solicitado a manera de última voluntad. Texto de Gabriel Antonio Pombo.